Buen día a todos. En este video voy a probar la siguiente propiedad, también llamada la unicidad del límite. Sean x contenido en los números reales, x es un subconjunto de los números reales, y f una función cuyo dominio es x, que va desde x hacia los números reales, y además dice que x sub 0 es un punto de x'. X' es también conocido como conjunto derivado de x, que es el conjunto de todos los puntos de acumulación de x, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con puntos de acumulación de x? Conjunto derivado, ¿no? Derivado. ¿A qué se refiere con un punto de acumulación? Diremos que un punto A, que está en x', es un punto de acumulación de x si este A puede ser, digamos, nos podemos acercar hacia este punto, hacia A, tanto como nosotros queramos, tanto por la izquierda como por la derecha, por puntos que están dentro de x. A eso se refiere, ¿no? Entonces esto es un detalle técnico que solamente voy a comentar eso. Pero ¿para qué nos pide eso? Para poder garantizar de que podamos escribir lo que estoy colocando acá, ¿no? Cuando hablamos del límite, el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0, significa que x está muy cerca de x sub 0 tanto como nosotros queramos, por la izquierda y por la derecha, ¿no es cierto? Acá esta propiedad nos dice que si el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es L1 y a la vez es L2, entonces L1 debe ser necesariamente igual a L2, ¿no? Entonces, en otras palabras, que el límite de una función, si es que este existe, debe ser único. Bien, entonces, ¿cómo voy a probar esta proposición? Voy a hacer uso de la definición de límite, ¿no? Nos dice, por ejemplo, si el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 fuera L1, entonces eso sería equivalente a decir que para cualquier número positivo, para cualquier epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si x está en el dominio de la función y además está a una distancia de x sub 0 menor que delta, pero diferente de él, diferente de x sub 0, ¿no? Entonces f de x va a estar a una distancia menor que epsilon, ¿no? Eso es lo que dice la definición. Acá vamos a colocar este es L1, ¿no es cierto? Esta definición la vamos a aplicar tanto para cuando el límite nos da L1 y también cuando el límite nos da L sub 2, ¿no? Entonces, ¿cómo así? Vamos a colocar acá. Supongamos que tenemos acá, vamos a colocar esto así. Supongamos que tenemos, esta es nuestra recta, por acá tenemos a L1 y por acá supongamos que L sub 2 está por acá, ¿no? Supongamos que son diferentes estos números reales, ¿no? Entonces, si son iguales ya no hay nada que probar, ¿no es cierto? Supongamos que son diferentes. Entonces quiere decir que hay una distancia. L1 puede ser menor que L2 o L2 menor que L1, eso es indistinto, ¿no es cierto? Para tener una idea de lo que vamos a escribir, ¿no? Entonces, supongamos que hay una distancia entre L1 y L2. Entonces, ¿qué ocurre? Y yo, según la definición que les estaba comentando hace un momento, yo puedo escoger qué tan cerca de L, en este caso de L1 y de L2 voy a estar, ¿no es cierto? O sea, siempre que yo elija la distancia entre L y los f de x, yo podré encontrar un radio, digámoslo así, alrededor del x sub 0, de modo que si x está en un intervalo de radio delta, en este caso alrededor de x sub 0, entonces f de x va a cumplir esta desigualdad, ¿no es cierto? Es la definición del límite, no estoy acá más que considerando eso, ¿no? Supongamos que acá está x sub 0, entonces quiere decir que si yo escojo cualquier digamos número real que sea, digamos,
respecto al que está alejado al que está alejados nuestros f de x respecto de L1. Supongamos que ese número sea el epsilon que estoy colocando en la definición. Entonces va a existir un número real, en este caso sería el delta, ¿no? De modo que, ¿no?, yo podría tener un intervalo alrededor de x sub 0, de modo que si x está en ese intervalo, el f de x debe caer en este otro intervalo. Eso es lo que dice la definición, ¿no es cierto? Para cualquier número real epsilon existe el delta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Eso va a ocurrir también no solamente con L1, sino con L2, ¿no? Entonces, pongamos que acá está L2. Entonces, yo podría hacer algo similar, ¿no? Alrededor de L2 podría tener también otro intervalo, el mismo epsilon, si quieren ustedes, ¿no? Que podría ser, digamos que podría ser más grande que esta distancia o más pequeño, no sé, pero la cosa es que podría existir otro delta, ¿no? De modo que todos los f de x son llevados en puntos que están cerca de L2, ¿no es cierto? Es lo que dice la definición. Ahora, ¿cómo podríamos hacer que ocurra una contradicción, que se dé una contradicción acá, ¿no? Vamos a ser más específicos, ¿no? Acá yo estoy simplemente dando una idea de lo que sería escoger el epsilon y encontrar el delta, ¿no? Vamos a suponer que escogemos una distancia lo suficientemente pequeña que sea, digamos, que nos dé un intervalo, digamos que nos dé un intervalo alrededor del cual podamos obtener dos intervalos, mejor dicho, dos intervalos, tanto uno para L1 y uno para L2, de modo que esos intervalos sean disjuntos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que estamos hablando de intervalos abiertos, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que acá tenemos, digamos que, vamos a colocar así, supongamos que esta distancia es positiva, dijimos, ¿no? ¿Qué tal si conseguimos un intervalo alrededor de L1 y alrededor de L2 que sea de radio la distancia sobre 2, ¿no? O sea, la distancia sobre 2. Como estamos hablando de intervalos abiertos, entonces acá digamos que el epsilon que estoy considerando es d sobre 2, ¿no? D sobre 2, esta distancia sobre 2, y también por acá tendría, digamos así, la distancia entre 2, ¿no es cierto? Supongamos que está así, ¿no? Estos intervalos, como estoy considerando intervalos abiertos, estos intervalos no se van a tocar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué originan estos intervalos? En el caso de L1 me va a originar un delta 1, ¿no es cierto? Vamos a colocar ese delta 1. Alrededor de x sub 0 voy a tener un intervalo, ¿no? X sub 0 va a estar en el centro, y antes de x sub 0, vamos a colocar acá, por acá estaría x sub 0 menos delta 1, por acá estaría x sub 0 más delta 1, ¿no es cierto? A eso me refiero, que x sub 0, perdón, estaría en el medio, ¿no es cierto? Existe ese delta 1, de modo que si x está en este intervalo, entonces voy a caer acá, ¿no es cierto? Cuando yo evalúe con la f, si yo tengo un x ahí, el f de x puede caer por acá, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Si yo escojo la misma distancia alrededor de L2, en este caso de medios, puede existir otro intervalo, otro delta 2, digamos, ¿no? Alrededor de x sub 0,
¿no? Puede ser más grande o más pequeño, eso no tenemos control sobre eso, ¿no? Supongamos que es más grande, ¿no? Entonces vamos a colocar que el radio de ese intervalo sería delta sub 2, digamos. Entonces si yo escojo un X sombrero, digamos, que está en ese intervalo, entonces el f de X sombrero va a caer, vamos a colocar por acá, el f de X sombrero va a caer en la parte naranja, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurriría si yo escogiera un delta que sea el mínimo, ¿no es cierto? El mínimo de delta 1 y de delta 2. Entonces se cumpliría ambas posibilidades, ¿no es cierto? Un X que está en un intervalo de radio delta alrededor de X sub 0, me refiero a esto, ¿no? Si acá está el X sub 0, por acá está X sub 0 más delta, y acá está el X sub 0 menos delta, ¿no? Entonces este intervalo, cualquier punto que esté sobre este intervalo, su imagen va a caer, puede caer acá y además también va a caer acá. Esto sería claramente una contradicción, ¿no es cierto? Entonces esto que estoy explicando acá, que está solamente en ideas, voy a traducirlo ahora con la definición y con la notación adecuada. ¿Está bien? Vamos a comenzar entonces con la explicación de cómo sería la prueba de este teorema. Vamos a colocar así, supongamos que L1 es diferente de L2, L sub 1 y diferente de L2 sub 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a colocar acá. Entonces, el valor absoluto de L1 menos L sub 2 va a ser, que sería la distancia que hay entre estos dos números reales, ¿no es cierto? Entonces esa distancia va a ser positiva, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces yo a partir de acá voy a utilizar este número positivo como el epsilon, como les comenté anteriormente. Entonces voy a usar la definición del límite acá. Digo, como el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0, eso es L1. Entonces, en realidad esto es sí, solo sí, pero yo digo entonces, para este número positivo en particular, recuerden que había tomado la distancia entre 2, ¿no es cierto? Para L1 menos L2 en valor absoluto, todo esto dividido entre 2, ¿no? Para este número positivo existe delta sub 1 mayor que 0, tal que yo tengo que si x está en x mayúscula, ¿no? Acá está, y además a una distancia de x sub 0 menor que delta sub 1, entonces va a ocurrir que f de x menos L1, vamos a colocar acá, en valor absoluto, eso es menor que el, recuerden que esto era hacía el papel de epsilon, ¿no es cierto? De este epsilon que estoy tomando acá. Entonces esa diferencia es menor que este número positivo, ¿no es cierto? Estoy simplemente aplicando la definición del límite, ¿no? Entonces a esto le vamos a llamar 1, y si nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Pero cuando el límite es igual a L2, vamos a tener una situación similar. No voy a colocar esto por acá. Bien, entonces estoy copiando acá lo mismo, pero voy a hacer las modificaciones. Como el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 también es L2, vamos a colocar acá L2, L sub 2. Entonces para este número positivo
existe delta sub 2, ¿no es cierto? Tal que se tiene que x menos x, perdón, x pertenece a x mayúscula y además hasta una distancia menor que delta de x sub 0, ¿no es cierto? Entonces f de x menos l sub 2 debe ser menor que este número real positivo, ¿no es cierto? A esto le vamos a llamar 2. Y de 1 y 2 vamos a ver que podría haber una contradicción, ¿no? Vamos a ver cómo así. Les decía, la idea que les estaba dando de esta prueba sea, digamos, sea delta el mínimo de los delta 1 y delta 2. Como ambos son números positivos, entonces este delta es positivo, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Si nosotros consideramos ese delta, entonces si x está en x mayúscula, y además acá vamos a colocar entonces, si x está en x mayúscula y además está a una distancia de x sub 0 menor que delta. Menor que delta significa que es menor que delta sub 1 y a la vez menor que delta sub 2, ¿no es cierto? O sea, menor que ambos a la vez. ¿Qué quiere decir? Que va a cumplirse estas dos desigualdades, tanto 1 como 2, ¿no es cierto? 1 y 2 van a cumplirse acá. Voy a colocar esto así, 1 y 2. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero? No voy a usar directamente esta desigualdad usando f de x, simplemente voy a agregar esto así, ¿no? Vamos a escribir esto así, L1 menos L2 en valor absoluto. Yo lo puedo escribir de este modo, ¿no? Vamos a escribir esto así, vamos a agregar y quitar f de x, ¿no? Con x que está cumpliendo estas condiciones, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar acá L sub 1, vamos a restarle acá, menos f de x, ¿no? Y vamos a sumarle también, ¿no? Más f de x para que esto no se altere, ¿no es cierto? Y bueno, acá restamos menos l sub 2, ya está, ¿no? Entonces si nosotros reescribimos acá de este modo no hemos hecho nada, ¿no? Pero si lo agrupamos acá y usamos la desigualdad triangular, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto va a ser menor o igual que valor absoluto de L sub 1 menos f de x más valor absoluto de f de x menos L sub 2, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Si se cumple tanto 1 como 2, quiere decir que este número que está por acá es mayorado por este otro que está acá, y también se da lo mismo con este otro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces esto nos daría una desigualdad estricta, ¿no es cierto? Acá sería menor que valor absoluto de L sub 1 menos L sub 2 sobre 2 más valor absoluto de L sub 1 menos L sub 2, ¿no es cierto? Dividido sobre 2. Acá yo estoy usando el hecho de que valor absoluto de a menos b es lo mismo que valor absoluto de b menos a, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Porque si ustedes observan, la desigualdad está diferente en esta parte, ¿no? Acá está diferente, ¿no? Está al revés, pero es lo mismo prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ¿qué hemos conseguido acá, ¿no? De este lado, ¿qué es lo que se tiene? Acá voy a escribir esto así, vamos a colocar esto. Todo esto es simplemente valor absoluto de L1 menos L sub 2, ¿no es cierto? Pero del lado izquierdo, ¿qué es lo que se va a tener? Esto, ojo, nótese que esto se debe justamente a 1 y 2, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que tenemos del lado izquierdo? Del lado izquierdo tenemos
L1 menos L sub 2, ¿no? Entonces, ¿qué significa, no? Que L sub 1 menos L sub 2 en valor absoluto, eso es menor que L sub 1 menos L sub 2. Entonces, acá ya tendríamos ya prácticamente una contradicción, ¿no es cierto? Si no se puede observar, nosotros podríamos a ambos lados multiplicar por 1 sobre ese valor absoluto, ¿no es cierto? Vamos a escribir esto así. Si yo multiplico, por ejemplo, por 1 sobre valor absoluto de L1 menos L sub 2 a ambos lados, el sentido de la desigualdad se va a mantener, ¿no es cierto? Y yo puedo hacer eso porque L1 menos L sub 2 es diferente de 0, ¿no es cierto? Entonces, de acá que voy a tener que 1 es menor que 1. Esto claramente es una contradicción, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué se dio esta contradicción? Porque se consideró que L1 era diferente de L2, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que debemos tener en realidad es que L sub 1 debería ser igual a L sub 2, ¿no es cierto? Con esto estaríamos finalizando esta prueba, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a continuar en el siguiente video.